Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Yair Arismendi Ruiz y este es mi examen final de la materia de Ética y Valores, presentado al maestro Edgar Adrián Rodríguez Reina. Pues bien, el tema de mi examen final, gira en torno a la revisión de la materia de la constitucionalidad de la consulta ciudadana. Pues bien, hace unos días se presentó esta propuesta para ser autorizada por la Suprema Corte para realizar lo que es una consulta ciudadana. Pues bien, vamos a analizar qué fue lo que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, o bueno, más bien vamos a citar primero esta pregunta y al final de la presentación de los puntos de cada uno de los ministros de la Suprema Corte, daré yo mi opinión. Pues bien, leyendo el texto original o la pregunta original presentada por el presidente, nos cita lo siguiente. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Pues bien, vamos ahora a citar la esencia de lo que dijo cada uno de los ministros en esta asamblea. Iniciamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el maestro Arturo Saldívar. El presidente apela a la toma de consulta ciudadana en función de la ética de los fiscales, ministros de impartición de justicia de la nación, visualizándola como un punto histórico para la convergencia de las voces de demanda de la ciudadanía, ante la inquietud de asegurar un mejor sistema penal para seguir los delitos cometidos por los expresidentes y así poder sentar un precedente que ayude a mejorar el sistema jurídico del país, desechando la idea de que las autoridades cedan a las presiones mediáticas y sociales, nublando el sentido de imparcialidad que se supone que las caracteriza. Esa fue la primera intervención del presidente. Vamos a ver ahora cuál es la esencia de lo que nos dijo el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Él desde un principio decide apartarse del análisis de unos puntos en especial en el párrafo 12 de la propuesta, ya que él considera que son materia de las cámaras los artículos 5 y 6 de la Ley Federal de la Consulta Popular, señalando que él votaría al final en materia de la constitucionalidad. O sea, él no está de acuerdo con parte del oficio, del escrito que presenta el presidente, más sin embargo, pues se reserva el derecho a votar hasta el final para verificar su constitucionalidad. Luego continuaba el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Él comparte el punto de vista con el ministro Alcántara, pero, ojo, él enfatiza que las cámaras deben considerar la constitucionalidad antes que el tribunal. Pues bien, ahora, el ministro Luis María Aguilar Morales, él, analizando la constitucionalidad de la petición en sus más de 40 páginas, considerando el artículo 26, fracción segunda, la Suprema Corte deberá analizar si tiene materia de constitucionalidad en conformidad a los requisitos y a los parámetros del artículo 35 constitucional. Pues bien, analizar la pregunta sea en un parámetro constitucional y no tendenciosa, pero que a su vez contenga un lenguaje claro, sencillo y comprensivo, buscando que sea fácil de responderse a través de un sí o un no para la población. La pregunta es inconstitucional para él por una serie de elementos. La primera es que para él es inconstitucional porque condiciona la eficacia y la validez de los derechos humanos y sus garantías a lo que determina un sector determinado de la población por una consulta popular. A su vez, se están condicionando a la población a los derechos humanos por una fracción de esta misma, ya que estos son indispensables, pero no deben de ser restringidos por ninguna consulta, o sea, por nada del mundo. Es un derecho humano. Pues bien, el segundo punto por el cual él está en contra es que considera que es inconstitucional, ya que es ofensiva para las víctimas y los imputados en sus derechos, ya que es una obligación del Estado perseguir estos delitos.
La tercera razón por la cual para él es inconstitucional es que, ya que propone identificar y señalar a la persona implicada, va en contra del principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y debido al debido proceso penal de esas personas, lo que vulnera los derechos humanos y los diversos precedentes de la Corte Interamericana, que es algo que nosotros ya habíamos visto en teoría del derecho, que los derechos internacionales pues están a la par de la Constitución, están en el mismo nivel de jerarquía. Número 4, o punto número 4 por el cual él está en contra, él cita que la materia de consulta se considera inconstitucional, ya que involucra la restricción de las garantías y los mecanismos para la protección de los derechos humanos, ya que estos no son negociables y que la procuración de la justicia es una obligación del Estado mexicano y no de la sociedad mediante las consultas. Y la quinta razón que nos cita es que la consulta popular es violatoria del principio de igualdad, ya que a los expresidentes se les está sometiendo a un escrutinio público para determinar si a esto se les va a imputar legalmente o no, mientras que al resto de las personas no se les da el mismo tratamiento. Si se llega a demostrar que la consulta no es vinculante por mayoría de votos, esto va a implicar una desnaturalización de los procesos democráticos. Pues bien, para él el artículo 35, fracción séptima, apartado segundo, señala que el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes, concluyendo el ministro con la observación de que la tarea de la Suprema Corte de Justicia no tiene nada que ver con si se debe investigarse a los expresidentes por los delitos supuestamente cometidos antes, durante y después de la gestión. A la Suprema Corte no le corresponde decidir si existen las pruebas o no, sino el analizar la constitucionalidad de cada uno de los fundamentos de una pregunta que se somete a una consulta. Pues bien, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Él se enfoca en la metodología analizando la función que realizan resolviendo este caso y bajo categorías que deben desempeñarse, analizando la función su función como intermediarios a través del constituyente en el cual ellos tienen la facultad de brindar o negar el derecho a la población si éste es o no es constitucional. Por ello, enfatiza la responsabilidad de la presente toma de decisión. También hace alusión a una democracia indirecta donde la voluntad de la mayoría se anula si se sospecha de la presencia de elementos inconstitucionales, criticando la toma de decisiones de los miembros, aludiendo a que este modelo no representa la voluntad de la población. Busca un medio que facilite la resolución de conflictos, al que llama modelo de democracia semidirecta, ya que es el nombre utilizado por el constituyente en el 2012 con un modelo aplicable con el empoderamiento de las mayorías y observar con sospecha a los órganos de representación indirecta. Plantea que aquella consulta es un medio de resolución de inacción del Ejecutivo y Legislativo mediante un modelo de democracia semidirecta. Pero también cita a su vez el precedente de la salida de Inglaterra de la Unión Europea a través de lo que fue el Brexit, en el cual el Parlamento intervino regulando el proceso de salida en función de la consulta popular que representaba a su vez la voluntad del pueblo. Ya entrando en el umbral de la pregunta propuesta para la consulta, la ciudadanía debe considerar el objeto de la pregunta. Señala que reduce el campo de acción de ciertos elementos en esta parte del peticionario, a lo cual exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el replanteamiento de la pregunta. En caso de ser negativa, la respuesta se concedería una especie de perdón o de amnistía. El proyecto falla al no ser descriptiva y los criterios para observar el objeto de la materia de esta consulta. No es aceptado que el documento proporcionado por el presidente no señale a las instituciones encargadas de proporcionar y esclarecer las líneas de investigación, o en este caso pudiera ser las fiscalías. Cita que la petición del presidente puede ser interpretado para fortalecer el recurso de la consulta popular, que es la reinterpretación de la ciudadanía como una mayoría introducido en el año 2012.
Concluye con la aseveración de que esta petición no implica una modificación al artículo 35, fracción octava, por lo cual no hay un impedimento legal para que ésta se lleve en un marco de inconstitucionalidad. Voy a hacer una ligera pausa para cortar el video y continuar en la segunda parte.